Hay momentos en la historia en los que el mundo no sabe lo que está a punto de ocurrir. Las calles siguen igual, las casas siguen en pie, los poderosos continúan gobernando y la gente sigue despertando, trabajando, comiendo, llorando, esperando. Pero en silencio, el cielo ya ha comenzado a moverse. Israel llevaba siglos cargando promesas, promesas antiguas, promesas pronunciadas por los Neviim, custodiadas por madres, repetidas por ancianos, lloradas en el exilio, susurradas en las noches de Shabbat, cantadas en los días de fiesta, esperadas por quienes no habían dejado morir la esperanza. La esperanza del Mashiach, la consolación de Israel, la redención prometida, el día en que Hashem visitaría a su pueblo. Y sin embargo, cuando llegó la hora, no comenzó en palacios, no comenzó entre sacerdotes vestidos de oro, no comenzó entre los sabios del poder, comenzó en el silencio, comenzó en la humildad, comenzó en el vientre de una joven mujer de Israel. No temas, Miriam, porque has hallado gracia delante de Adonai. Miriam no era reina, no era hija de hombres poderosos, no estaba sentada sobre tronos ni rodeada de honores. Era una hija de Israel, una joven judía, formada en la fe de su pueblo, criada entre las palabras de la Torá, entre la memoria de los patriarcas, entre las promesas del Eterno a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, siervo de Hashem. Y fue a ella a quien llegó el anuncio, no como mito, no como leyenda, no como adorno religioso, sino como irrupción del cielo en la historia. Una promesa viva, un hijo, un destino, un nombre. Y mientras el misterio crecía en el vientre de Miriam, otro hombre de Israel luchaba en silencio con el peso de lo incomprensible. Yosef ben David. No solo Yosef, Yosef ben David. El cielo no lo llamó solamente por su nombre, lo llamó por su linaje, lo llamó por su lugar dentro de la historia de Israel. Lo llamó recordándole que aquella hora no era casual y que la promesa mesiánica seguía viva en la casa de David. Yosef ben David, no temas. No temas recibir a Miriam. No temas abrazar el misterio. No temas cargar lo que el cielo ha determinado. Y entonces vino la orden que atravesaría los siglos. Le pondrás por nombre Yeshua, porque no sería un nombre vacío, no sería un nombre hermoso sin peso, no sería un nombre entre muchos, sería un nombre unido a misión, porque Él salvará a su pueblo, no a una idea abstracta, no a una religión futura, no a un sistema de hombres, a su pueblo, a Israel, a las ovejas perdidas, a los quebrantados, a los cautivos, a los que lloraban esperando redención. Y así, antes de pronunciar una sola enseñanza, antes de hacer una sola señal, antes de llamar a un solo talmid, su nombre ya anunciaba su obra. Yeshua. Y mientras Miriam guardaba el misterio en su vientre, y mientras Yosef guardaba obediencia en su pecho, la tierra aún no sabía que la promesa ya había comenzado a respirar entre los hombres. Y entonces
Cuando el niño ya había nacido, cuando la promesa ya estaba en la tierra, llegaron otros. No coronas, no caravanas de cuentos, no reyes de fantasía. Sabios, hombres del oriente, hombres que conocían los tiempos, hombres que habían aprendido a leer señales, hombres de la dispersión, pero con el corazón vuelto hacia la redención de Israel. Porque no todos los hijos de Israel estaban en la tierra. Muchos vivían lejos, muchos crecían bajo otros cielos, muchos hablaban otras lenguas, pero seguían mirando hacia la promesa. Y algunos de ellos supieron reconocer que había llegado la hora. No siguieron una moda, no persiguieron un mito, buscaron al nacido rey de los judíos, no al rey de Roma, no al rey del mundo según la fuerza de los imperios, sino al rey prometido, al hijo esperado, al descendiente anunciado, al que debía venir. Y así, desde el principio, la historia comenzó a revelarlo todo. Miriam lo recibió con temblor. Yosef lo recibió con obediencia. Los sabios lo buscaron con discernimiento. Y la pregunta ya estaba en el aire. ¿Quién era realmente este niño? ¿Solo un hijo más en Israel? ¿Solo una esperanza entre muchas? ¿Solo un nombre pronunciado en una noche? No. Era la promesa entrando en la historia. Era la casa de David volviendo a respirar. Era el nombre que anunciaba salvación. Era el comienzo del camino. Era el hijo de Miriam. Era Yeshua. Los años pasaron y el niño de la promesa creció en la tierra de Israel. Creció entre los suyos, entre las montañas y los caminos de su pueblo, bajo el peso de la Torá, bajo la memoria de los Neviim, bajo el cielo de la tierra prometida. No apareció desde fuera de Israel, ni vino como extraño a su propia casa. Se formó dentro de la historia de su pueblo, respiró su esperanza, oyó sus oraciones, conoció sus heridas, caminó sus aldeas y esperó, en el tiempo señalado, la hora de manifestarse. Y cuando llegó esa hora, no comenzó en un palacio, ni en una corte, ni en una tribuna de poder. Comenzó junto a las aguas del Jardín. Allí estaba Johanán, hijo del desierto, voz encendida, llamado a despertar a Israel, llamando al pueblo a la teshuvá, a la limpieza del corazón, al regreso, a la preparación. No ofrecía un rito vacío. Llamaba a Israel a mirarse por dentro, a reconocer su necesidad, a preparar el camino para lo que estaba por venir. Y fue allí, en aquellas aguas, donde apareció Yeshua. No como pecador buscando purificación por culpa propia, no como hombre necesitado de ser corregido por el cielo, sino como aquel que descendía al agua para entrar públicamente en su misión, para ponerse de pie en medio de Israel y comenzar el camino que el Padre le había trazado desde antes de su nacimiento. La Tevida en el Jardín no fue un gesto vacío, fue umbral, fue comienzo, fue señal. Fue el momento en que el ocultamiento comenzó a retirarse y el rabí de Israel empezó a caminar hacia su hora. El agua lo rodeó, el río lo recibió, el cielo marcó el momento y desde entonces ya no sería solo el hijo prometido, el niño anunciado a Miriam y a Yosef ben David.
ahora comenzaba a revelarse como el Mashiach, que caminaba en medio de su pueblo. Y casi de inmediato, el maestro comenzó a hacer algo profundamente reconocible para el mundo judío de su tiempo. Comenzó a llamar a sus talmidim, no admiradores, no oyentes ocasionales, no seguidores de una emoción pasajera, hombres llamados a caminar con él, a observarlo de cerca, a oír su voz, a aprender sus sendas, a ser formados no solo por sus palabras, sino por su manera de vivir, por su manera de hacer tefilá, por su manera de mirar la Torá, por su manera de tratar a los hombres, por su manera de revelar el corazón del Padre. Y así fue reuniendo a los 12, no como un detalle sin importancia, sino como una señal viva. 12 nombres, 12 testigos, 12 columnas en formación, como eco profético de las 12 tribus de Israel. Shimón Kefa, André, Jacob ben Sabdai, Johanán, Filipos, Metanel, Toma, Matitiahu, Jacob ben Jalfai, Shimón Akanai, Yehudá ben Jacob y Yehudá Ishcriot. No eran iguales entre sí, no venían del mismo temple, ni del mismo carácter, ni del mismo nivel de entendimiento, pero fueron llamados por el mismo Rabí. Él los conoció en sus corazones, y desde aquel momento sus vidas dejaron de pertenecerles del todo. Porque seguir a Yeshua no consistía simplemente en acompañarlo por caminos de Galil, sino en entrar en un proceso de transformación, de confrontación, de revelación y de bitul. Él no los escogió para que lo contemplaran a distancia. Los llamó para caminar junto con él, para levantar un nuevo camino. Ve'amech kulam tzadikim. Y entonces llegó el día en que regresó a Nazaret, la aldea donde había crecido. Allí no era un desconocido. Allí conocían su rostro, su familia, su historia visible. Allí lo habían visto vivir entre ellos. Pero lo que estaba por ocurrir iba a separar para siempre lo cotidiano de lo profético. Bita Achishena. En la sinagoga, como era costumbre, se levantó para leer. No hizo un gesto teatral, no buscó impresionar a nadie. Subió, recibió el rollo y abrió el texto del profeta Yeshayahu. Ruach Adonai, Adonai alai. יען משך אדוני אותי לבשר ענבים. שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים בכך כוח. Y leyó palabras que Israel conocía, palabras de esperanza, palabras cargadas de unción, palabras que hablaban de los pobres, de los cautivos, de los quebrantados, de los ciegos, del año favorable, de la visita de Adonai a su pueblo. Pero lo decisivo no fue solamente que las leyera. Lo decisivo fue que, al pronunciarlas, las acercó al presente. Las bajó del pergamino a la historia viva. Las sacó del futuro esperado y las puso delante de los ojos de quienes lo oían. En ese instante, la sinagoga ya no era simplemente el lugar de costumbre. Era el escenario de una revelación, porque el que leía
no era solo un hijo de Nazaret leyendo al Nabí. Era aquel en quien esas palabras comenzaban a tomar carne, voz y camino. Y desde aquel momento quedó claro que Yeshua no había venido a repetir fórmulas sagradas, sino a encenderlas. No había venido a vaciar o a anular la Torá ni los Neviín, sino a mostrar su centro vivo. No vino a abolir el fuego, vino a manifestarlo. Y sin embargo, no todos los encuentros ocurrían en público. Algunos de los momentos más profundos sucedieron lejos de la multitud, cuando la noche cubría las calles y solo quedaban las preguntas más hondas. Así vino Nacdimón, a quien muchos conocen como Nicodemo. No vino como burlador ni como hombre ligero. Vino como Perush, como maestro en Israel, como alguien que sabía leer, debatir, preguntar y discernir. Vino reconociendo que en Yeshua había una señal que no podía explicarse con facilidad. Sabía que nadie podía hacer lo que él hacía si el cielo no estaba con él. Pero lo que recibió aquella noche no fue una respuesta superficial. Recibió una llave. Porque Yeshua llevó la conversación mucho más adentro de lo que Nacdimón esperaba. No le habló de prestigio, ni de escuelas, ni de debates alágicos, ni de poder religioso. Le habló de una transformación tan profunda que solo podía describirse como un nuevo nacimiento. No un regreso literal al vientre, no una consigna emocional, no una frase religiosa para repetir sin entender, sino un nacimiento desde arriba, una renovación obrada por el Ruach, un hombre interior rehecho por la voluntad de Hashem, una vida que ya no se sostiene solo en la carne, en la costumbre o en la herencia, sino en la acción vivificadora del cielo. Ese nacer de nuevo no era una ruptura con Israel. Era, en la lectura judeo-mesiánica más profunda, la restauración del corazón, la purificación interior anunciada por los profetas, la promesa de un pueblo renovado desde dentro, capacitado para entrar de verdad en el Malhut Hashem. Nacdimón había llegado de noche, pero la conversación giraba alrededor de la luz. Porque Yeshua no estaba llamando a un cambio cosmético, sino a una transformación radical del ser humano, a una vida rehecha desde el soplo de Hashem. Y así, en muy poco tiempo, todo empezó a alinearse. Las aguas del Jardín, el llamado de los 12, la voz del profeta en Nazaret, la conversación secreta con un maestro de Israel. Todo apuntaba en una sola dirección. El hijo prometido ya no estaba oculto. El rabí había comenzado a caminar. La voz ya había salido al encuentro de Israel. Y quienes tenían oídos para oír comenzaban a entender que algo mucho más grande que una nueva enseñanza estaba ocurriendo en la tierra. Porque no se estaba levantando solamente un maestro más. No se estaba formando solamente otro grupo de discípulos. No estaba surgiendo solamente una voz poderosa en medio del pueblo. El Malhut Hashem comenzaba a manifestarse, y el que lo anunciaba no lo hacía desde lejos. Lo llevaba en sí. Y entonces, cuando ya el agua había sido cruzada, cuando los talmidim habían comenzado a seguirle, cuando la voz de Yeshayahu había resonado en Nazaret
y el misterio del nuevo nacimiento había sido pronunciado en la noche, el rabí salió al encuentro de su pueblo. Y lo que estaba por venir ya no sería solamente palabra, sería señal, sería confrontación, sería compasión, sería revelación. Porque el Mashiach no había venido solo a hablar del reino, había venido a manifestarlo. Porque el Malhut Hashem no venía como un concepto vacío, ni como un discurso sin evidencia. Venía acompañado de señales, de actos, de gestos que abrían los ojos, estremecían los corazones, humillaban al orgulloso, levantaban al quebrantado y obligaban a todos a tomar posición. Y una de esas primeras señales ocurrió no en el patio del poder, sino en medio de una celebración. En Caná, durante unas bodas, el gozo de la mesa estuvo a punto de tornarse vergüenza. El vino se había acabado, y en una cultura donde la honra y la hospitalidad pesaban sobre cada casa, aquello no era un detalle menor. Era una herida pública en medio del banquete. Entonces Miriam, con la sensibilidad de quien percibe más allá de lo visible, se acercó a Yeshua. No dio un sermón, no explicó demasiado, solo señaló la falta. Y allí, en silencio, entre tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación, ocurrió la señal. No fue casual que fueran aquellas vasijas. No fue casual que el agua se vertiera precisamente allí. No fue casual que el signo apareciera en medio de un contexto judío tan cargado de simbolismo. Porque Yeshua no estaba despreciando la pureza de Israel ni burlándose de las costumbres de su pueblo. Al contrario, estaba mostrando que todo lo santo, todo lo separado, todo lo que había sido dado para conducir al corazón hacia Hashem, encontraba en él una profundidad aún mayor, una vida aún más honda, una plenitud que muchos no habían alcanzado a ver. El agua se convirtió en vino. La necesidad se convirtió en abundancia. La vergüenza se convirtió en honra. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. Y así, en el marco de una boda, Yeshua comenzó a revelar que el reino no venía a secar la vida, sino a llenarla. No venía a apagar la Torá, sino a encenderla desde dentro. No venía a vaciar el sentido, sino a revelar su centro vivo. Y después vino otro encuentro, uno de esos momentos en los que la historia de Israel, la herida de sus divisiones y la verdad del Mashiach se cruzan en una sola escena. Fue junto a un pozo, al mediodía, en tierra de Shomrón. Dame de beber. Entre judíos y samaritanos no había una relación sencilla. No era una diferencia ligera ni un simple desacuerdo pasajero. Detrás de esa tensión había siglos de fractura, memoria, sospecha, disputas sobre el lugar de adoración, la identidad del pueblo y la legitimidad de su herencia. Los samaritanos se veían ligados a la antigua casa de Israel, a las tribus del norte, a una continuidad nacida de la supervivencia tras las sacudidas del exilio asirio. Los judíos de Yehudá, por su parte, miraban esa mezcla con profundo recelo. Y en medio de esa historia cargada de desconfianza, Yeshua se sentó junto al pozo y habló con una mujer samaritana. No la evitó, no la trató como contaminación, no se escondió detrás de la distancia histórica.
le habló. Pero lo hizo sin diluir la verdad, sin sacrificar la identidad, sin borrar el lugar de Israel en el plan de Adonai. Nosotros, los judíos, sabemos lo que adoramos. Porque la salvación viene de los judíos, porque la revelación fue confiada a Israel, porque la historia del pacto, la Torá, los profetas, las promesas y la esperanza mesiánica no cayeron del cielo sin pueblo, sin tierra, sin memoria y sin nombre. Y sin embargo, precisamente desde esa verdad, Yeshua abrió la puerta a algo más profundo. La hora venía, y ya era, cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en Ruach y en verdad. No era la negación de Israel, era la consumación de lo que Israel había recibido. No era el desprecio de la raíz, era su revelación más honda. Aquella mujer había llegado al pozo con cántaro. Se fue con una palabra ardiendo dentro. Y mientras otros seguían discutiendo linajes, montes y fronteras, ella corrió a anunciar que había encontrado a alguien que la había visto por dentro. A partir de allí, las señales comenzaron a multiplicarse, y cada una de ellas parecía responder no solo a la necesidad humana, sino a las antiguas palabras de los profetas. Porque cuando el tiempo del Mashiach llegara, Israel no solo lo oiría enseñar, vería a los ciegos recibir la vista, a los cojos levantarse, a los impuros ser limpiados, y aún a la muerte retroceder ante la palabra de Hashem. Y así ocurrió. Trajeron ante él a un paralítico, cargado por otros, descendido por el techo porque ya no cabía nadie más en la casa. Yeshua no solo vio un cuerpo inmóvil, vio una vida atrapada, una fe que insistía, un corazón necesitado de restauración. Lo perdonó, lo levantó, y lo que salió por la puerta no fue solo un hombre caminando, sino una pregunta encendida en toda la casa. ¿Quién es este que habla así y hace lo que solo el cielo puede hacer? Más tarde, a las puertas de Naín, el dolor de una viuda marchaba detrás de un ataúd. Era su hijo único, la última luz de una casa ya rota, la soledad completa, el fin del porvenir. Pero Yeshua se acercó al borde mismo de esa tragedia, habló, tocó lo intocable y devolvió vida donde todos daban por segura la derrota. Después llegó Yair, con el desespero de un padre que corre cuando el tiempo ya se está cerrando. Su hija agonizaba, y mientras el rabí iba en camino, otra historia se cruzó. Una mujer que llevaba años sangrando, años de desgaste, años de exclusión, años de tocar la esperanza desde lejos. No gritó, no hizo espectáculo. Se acercó y rozó el borde de sus tzitzit. Y en ese contacto silencioso, la hemorragia cesó. La vida volvió. Lo que la había separado comenzó a romperse. La mujer creyó lo dicho por el Nabí. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Pero la urgencia seguía. La niña de Yair había muerto. Todos sabían cómo terminaban esas historias. Todos, excepto el que entró en aquella casa con una palabra más fuerte que el llanto. El Chiva, el duelo había comenzado.
El maestro los hizo salir a todos. Solo los padres quedaron. Les dijo que no estaba muerta, solo dormía. No se refería a su cuerpo ya frío, se refería a su neshama, a su alma, que en breve atendería al llamado de aquel a quien se le había dado la autoridad sobre los muertos y los vivos. Yeshua tomó la mano de la niña, habló, y la casa donde ya se respiraba duelo volvió a llenarse de aliento. Y no eran los únicos. Hubo un hombre que había pasado años sin poder caminar, atado a su limitación, acostumbrado ya a ver pasar la vida desde el suelo, esperando quien pudiera ayudarle a bajar a las aguas, sin esperanza, sin aliento, hasta el momento en que oyó una orden que lo arrancó de la resignación. El Mashiach ahora extendía su mano, lo llenaba de emuná, y a su orden la sangre comenzaba a fluir con rapidez por sus venas. Sus músculos atrofiados despertaban a la voz del Sadik. Sus huesos se afirmaban ante el llamado del ungido. Hubo un ciego, un hombre cuyo mundo entero había sido construido en la oscuridad. Sus ojos vieron los cielos abiertos en el instante en que la voz de Justo resonaba en sus oídos. Ahora la luz del mundo rompía las tinieblas en las que había estado atrapado por años. Yeshua lo condujo hacia la luz. El hombre sanado se convirtió en problema para quienes preferían proteger sus categorías antes que reconocer la señal. Lo interrogaron, lo presionaron, lo cuestionaron, y aún así, su testimonio permaneció simple y devastador. Antes no veía, ahora puedo ver. Así iban apareciendo las señales, una tras otra, como si la misma tierra de Israel estuviera siendo visitada por las palabras que los Neviín habían anunciado. Ciegos viendo, cojos caminando, quebrantados levantándose, muerte retrocediendo. Lo que el profeta había dicho dejaba de ser solo esperanza futura y se volvía historia presente.
Y sin embargo, el ministerio del Mashiach no estaba hecho solo de milagros que maravillaban a las multitudes. También estaba hecho de momentos en los que la verdad y la misericordia se encontraban cara a cara con la hipocresía. Así ocurrió cuando llevaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio. La escena no era simple. No era solo el drama de una mujer caída. Era también una trampa, una prueba, una tentativa de forzarlo a elegir entre la justicia y la compasión, entre la letra y el corazón, entre la Torá y la misericordia de Hashem. Pero Yeshua no se movió dentro de la trampa que le habían tendido. Vio más profundo. Vio el pecado, sí, pero también vio la malicia de quienes convertían la santidad en herramienta de espectáculo, condena selectiva y manipulación. Él no llamó bueno al mal. No dijo que el pecado no importara. No anudó la seriedad de la transgresión, pero tampoco permitió que la Torá fuera arrancada de su propósito para convertirse en arma en manos de corazones torcidos. Y cuando la tensión llegó a su punto más alto, la escena quedó desnuda. Los acusadores fueron cayendo en su propio peso. La mujer quedó frente a frente con el maestro. Y allí, donde otros solo veían expediente y escándalo, Yeshua abrió una puerta para la teshuvá, para la verdad y para una vida que no volviera a caminar por la misma sombra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Entre una señal y otra, entre una confrontación y otra, Yeshua siguió formando a sus talmidim, porque no bastaba con que vieran prodigios, tenían que ser transformados. No bastaba con que repitieran enseñanzas, tenían que aprender a mirar el mundo con un corazón rehecho por el Malhut Hashem. Les habló del costo del camino. Les habló de la pureza del interior. Les habló del servicio, de la humildad, de la fe que no se agota en palabras. Les enseñó que el mayor no es el que domina, sino el que sirve. Que la autoridad en el reino no se parece a la autoridad de los imperios. Que el corazón humano puede honrar con labios mientras permanece lejos. Y que seguir al Mashiach no es admirarlo desde lejos, sino cargar una transformación que lo toca todo. Fue en medio de ese proceso que se acercó un hombre cuya vida parecía ordenada y recta. Quería saber qué debía hacer para heredar la vida eterna. La pregunta era seria. El deseo parecía noble. Pero Yeshua, que veía más allá de las apariencias, lo llevó hasta el verdadero centro del asunto. El hombre conocía mandamientos. Podía enumerar exigencias. Podía sostener una imagen de rectitud. Pero había algo que todavía gobernaba su corazón. Y cuando el rabí tocó esa fibra, cuando lo llamó a soltar aquello que lo poseía por dentro, quedó expuesto que no siempre el problema del hombre es la ignorancia de lo bueno, sino el apego secreto a aquello que ocupa el lugar que solo Adonai debe tener. Así, una vez más, Yeshua mostró que el reino no se contenta con conductas externas. Va al centro, va al ídolo escondido, va a la raíz. Y luego estaban los niños,
cercanos, sin prestigio, sin influencia, sin lugar de honor en la escala del mundo. Y sin embargo, cuando otros querían apartarlos, Yeshua los acercó, los recibió, los bendijo, los puso delante de todos como señal de algo que los sabios, los fuertes y los satisfechos no siempre entienden. El reino se deja recibir por quienes todavía saben depender, confiar, abrir las manos y llegar sin máscaras. Y desde esa misma lógica, subió al monte y enseñó. No fue un discurso decorativo, no fue moralismo religioso, fue una revelación del orden profundo del Malhut Hashem. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los limpios de corazón, dichosos los pacificadores. Era como si Yeshua quitara el velo de delante de los ojos de sus oyentes y les mostrara que el reino no se construye desde la soberbia, la autosuficiencia, la violencia o la apariencia, sino desde la humildad, el quebranto, la pureza y la dependencia absoluta de Adonai. Y en medio de aquella enseñanza, cuando sus talmidim necesitaban algo más que ideas, cuando necesitaban una forma de acercarse al Padre, el rabí les enseñó a orar, a hacer una tefilá genuina. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. Un día, Él nos pidió que nos sentáramos. La multitud se extendía por el campo abierto. Éramos muchos. Y aún así, el momento se sentía en calma. No sabíamos que las palabras que estaba a punto de decir permanecerían mucho después de que el campo quedara vacío. Mucho después de que nuestras voces se hubieran apagado. De su propia boca, Él nos instruyó, no como quien ordena, sino como quien cuida. Con ternura, nos enseñó cómo pedir, cómo hablar, cómo presentarnos ante nuestro Creador. No con miedo, no con muchas palabras, sino como niños que confían en su Padre. Y así fue como Él nos enseñó a orar. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que vosotros le pidáis. Avinu שבשמיים, יתקדש שמך. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ,
תן לנו היום את לחם חוקנו, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים, אמן. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. אבינו שבשמיים, Padre nuestro, que estás en los cielos, יתקדש שמך. santificado sea tu nombre, tavo malchutcha. Venga tu reino, y hace retzoncha. Hágase tu voluntad, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך לעולמי עולמים, אמן. Y así, al recorrer aldeas, montes, casas, patios, caminos y corazones, Yeshua ben Yosef iba revelando algo que nadie podía ya ignorar sin endurecerse por dentro. Sus señales traían consuelo a unos, escándalo a otros y decisión a todos. Nadie que lo oyera de verdad podía permanecer completamente neutral. Porque donde el Malhut Hashem se manifiesta, el corazón humano termina siendo revelado. Unos se quebraban, otros se maravillaban, otros querían seguirlo, otros empezaban a temerlo. Y mientras el pueblo discutía quién era, el tiempo seguía avanzando. El rabí había encendido esperanza, había despertado conflicto, había mostrado señales, había abierto los secretos del reino y había comenzado a formar un pueblo a su alrededor. Pero la historia aún no había llegado a su centro, porque el camino del Mashiach no terminaría en aldeas ni en montes, no se cerraría en prodigios ni en enseñanzas, no se detendría en Galil. El camino seguía avanzando, y toda senda, toda señal y toda palabra empezaban a mirar hacia un mismo lugar, Jerusalén. Muy pronto entraría en la ciudad donde las promesas, la oposición, Pesaj y el destino del Mashiach se encontrarían cara a cara. No entró montado sobre caballo de guerra. No vino escoltado como los reyes de los imperios. No apareció envuelto en la fuerza que el mundo reconoce como poder. Entró humilde. Entró montado sobre un burro. Entró como quien conoce perfectamente el misterio que está cumpliendo. La multitud lo recibió con gritos, con ramas, con expectativa, con emoción, con una mezcla de discernimiento y confusión que tantas veces acompaña los momentos decisivos de la historia. Algunos veían al maestro, otros al profeta, otros al Ben David. Otros todavía no entendían del todo lo que estaba ocurriendo.
Pero el gesto era demasiado cargado para pasar desapercibido. No era una entrada improvisada. Era señal. Era el secreto profético. Era el eco vivo de la esperanza mesiánica. El rey prometido no venía a copiar el poder de las naciones. Venía a revelar otro tipo de autoridad. Una autoridad nacida de la obediencia, de la mansedumbre, de la verdad y de la misión recibida del cielo. Yeshua sabía que estaba entrando en la ciudad de David como el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente profetizado por los antiguos Neviim, pero no en la forma que muchos habían imaginado. No venía para encabezar una revuelta militar, ni para conquistar tronos a la manera de Roma. Venía a enfrentar algo más profundo que un imperio visible. Venía a encontrarse cara a cara con la hora que le había sido señalada. Y mientras la ciudad cantaba, mientras los mantos tocaban el suelo y las voces se levantaban, Jerusalén no terminaba de discernir si estaba recibiendo al Rabí de Galil o al rey que había sido prometido desde la antigüedad. Y entonces llegó la noche de la mesa. No una mesa cualquiera, no una cena cualquiera. Era la fiesta judía de Pesaj, una mesa judía, un seder, una memoria viva. Una noche cargada de símbolos, preguntas, matzá o panes sin levadura, copas, amargura recordada y redención proclamada. Allí estaban sus talmidín, sentados con él en una de las noches más tensas y sagradas del calendario de Israel. Toda la historia de la liberación de Egipto pesaba sobre aquella mesa. El pan sin hametz hablaba de prisa, de salida, de separación. Las copas hablaban de promesas. La cena hablaba de esclavitud vencida, de sangre que había señalado las casas en Egipto, de juicio que había pasado por encima, de un pueblo rescatado para pertenecer a Hashem. No era la primera vez que se sentaba en esta mesa. Durante 32 años se sentó junto a los suyos para recordar la liberación de Egipto. Pero esta sería su última noche, su último seder. La mesa estaba servida, cada símbolo en su lugar, pero allí el sentido real de esta milenaria cena consumaría su máxima expresión profética. Tomó los elementos conocidos por sus talmidín, aquellos símbolos que habían sido repetidos de generación en generación, y comenzó a revelar que la redención recordada en la mesa no apuntaba solo hacia atrás. También estaba apuntando hacia esa misma noche. El pan, la copa, la alianza, la entrega, el recuerdo. Todo parecía cargarse de una densidad nueva. No porque Pesaj perdiera su sentido de remembranza, sino porque su sentido antiguo comenzaba a abrirse en una hondura más grande. Era como si el éxodo entero, con su cordero, su sangre, su urgencia y su liberación, estuviera encontrando delante de los talmidín un cumplimiento que todavía no podían abarcar del todo. Uno que en ese momento se escapaba a su plena comprensión. Y mientras comían, mientras oían, mientras miraban sus manos tomar el pan y la copa, la tristeza empezaba a mezclarse con el asombro. Porque en la mesa del recuerdo, el rabí comenzó a hablar no solo de comunión, sino de entrega. No solo de alianza, sino de dolor. No solo de liberación, sino de una traición que ya se estaba moviendo en medio de ellos.
tomando la matzá del medio, la levantó. La verajá se hizo eco en el salón, como señal de su cuerpo, que sería entregada como ofrenda kadosh, como cordero perfecto, sin mancha. Luego de haber cenado y retomado el ceder, tomó y levantó la copa, aquella que hablaba de redención, de liberación. Entonces el dabar profético salió de su boca. El cumplimiento se estaba dando delante de los 12. Esta copa representaba su sangre, que sería dada en el madero a favor de muchos, para cubrir los pecados intencionales de todos aquellos que en teshuvá y en arrepentimiento sincero regresaran al Creador. La noche de Pesaj seguía siendo noche de Pesaj, pero ahora también se estaba convirtiendo en la víspera del sacrificio perfecto. Después de la mesa vino la noche abierta, el huerto, la oración, la hora en que incluso el aire parece volverse más pesado. Yeshua salió con los suyos, pero muy pronto la soledad comenzó a rodearlo de un modo que ni los más cercanos podían atravesar. Había momentos en su ministerio en los que había estado rodeado de multitudes, y sin embargo, había permanecido interiormente solo. Pero esta vez, la soledad tenía otro peso. Era una soledad de agonía, una presión espiritual, una tristeza tan profunda que parecía apretar cada respiración. No era miedo cobarde, no era debilidad indigna, era el peso de la hora, el peso de la obediencia total, el peso de la copa, el peso de lo que estaba por venir. Mientras sus talmidim luchaban con el cansancio, Yeshua se adentró en tefilá con tal intensidad que expresaba toda su humanidad. Abba. El Mashiach no fue un ser distante, Padre. frío o ajeno al dolor. Allí, en la noche, se ve su interior abierto. Todas las cosas son posibles para ti. Su voluntad rendida, su alma estremecida. Aparta de mí esta copa. Su entrega llevada hasta el límite del sufrimiento consciente. Luchaba contra su propia voluntad. Luchaba contra la idea de que la copa de la ira que sería descargada sobre él pasara. Pero más profundamente, quería que se cumpliera la voluntad de su Padre. Y así, entre súplica, rendición y sangre del alma, la noche siguió avanzando. Entonces llegaron, no en santidad, no en shalom, no buscando verdad. Llegaron con antorchas, con armas, con prisa, con la oscuridad como aliada. Llegaron guiados por la traición de uno de los 12. Una traición nacida no en un instante aislado, sino en un corazón que había caminado cerca de la luz, pero que fue cautivo del Yetzer Hará, la inclinación al mal. Yehudá Ish Kriot conocía el rostro del Maestro, conocía su voz. Había oído sus enseñanzas, había visto sus señales, había compartido camino, pan y secretos. Y sin embargo, fue precisamente él quien sirvió de guía para entregarlo. La captura de Yeshua no ocurrió en una plaza pública a plena luz del día. Ocurrió en la noche. Y esa oscuridad no era solamente atmosférica, era también moral. Porque cuando la verdad incomoda demasiado, los hombres suelen preferir arrestarla lejos de la claridad. En medio del caos, algunos intentaron reaccionar, otros huyeron. El círculo visible comenzó a romperse.
Y el rabí, que había calmado tormentas, que había levantado muertos y que podía convocar el poder del cielo, se entregó sin resistencia a la hora para la que había venido. No porque le faltara autoridad, sino porque estaba obedeciendo la voluntad del cielo. Y mientras el maestro era llevado, otra herida de la noche comenzaba a abrirse. Kefa, el impulsivo, el apasionado, el que había hablado antes que muchos, el que había prometido fidelidad aun cuando todos tropezaran, siguió de lejos. No pudo alejarse del todo, pero tampoco tuvo fuerza para mantenerse firme cuando la presión lo cercó. No fue una caída de indiferencia, fue una caída nacida del miedo, de la confusión, del frío de una noche en la que todo parecía derrumbarse demasiado rápido. Lo reconocieron, lo señalaron, su forma de hablar lo delató. Lo pusieron contra la pared de su propia palabra. Y una vez, y luego otra vez, y finalmente una tercera. Kefa negó conocer al maestro. La escena no debe contarse con dureza fría, sino con profundo dolor. Porque aquí no cae un enemigo, cae un hombre que amaba, pero que todavía no conocía el alcance de su propia fragilidad. Cae un talmid que creyó poder sostenerse en la fuerza de su lealtad, y en esa misma noche descubre que, sin la ayuda del cielo, el corazón del hombre se quiebra más fácilmente de lo que imagina. Como el mismo maestro lo hubiera profetizado, Kefa lo negó antes que se escuchara el Keriat HaGeber, el pregón del encargado del templo, justo antes del amanecer. Y cuando el sonido del anuncio rompió la noche, no solo marcó una hora, marcó la fractura interior de Kefa. Desde ese sonido, su alma ya no volvería a ser la misma. Y así, entre traición, captura y negación, comenzó el juicio. O mejor dicho, la apariencia de juicio. Porque lo que ocurrió en aquellas horas no debe presentarse como un proceso recto, limpio o sereno. Fue una noche torcida por la prisa, por el miedo al pueblo, por la determinación anticipada de callar una voz demasiado peligrosa. Se buscaban palabras para condenarlo. Se buscaban testigos que sostuvieran una decisión ya tomada. Se buscaba revestir de legalidad lo que en el fondo había nacido del rechazo. El problema con Yeshua ya no era solo que enseñara con autoridad. Ya no era solo que sanara en Shabbat, que confrontara hipocresías o que despertara multitudes. El problema era más profundo. Su presencia obligaba a elegir. Su palabra revelaba los corazones. Sus señales rompían los moldes. Su identidad mesiánica ya no podía ser ignorada sin costo. Y por eso la noche quiso juzgarlo. Pero había algo irónico y trágico en todo aquello. Mientras los hombres creían estar examinando al maestro, en realidad eran ellos quienes estaban siendo revelados. No era Yeshua quien quedaba expuesto por el juicio. Eran los jueces quienes quedaban expuestos por la forma en que lo trataban. Falsedad, premura, intereses mezclados, temor a perder control, oscuridad disfrazada de celo. Y en medio de todo eso, el rabí permanecía. No como víctima pasiva de un accidente histórico, no como hombre atrapado por casualidad en una maquinaria de saduceos corruptos que habían roto todo límite. Cuando la noche hubo hecho lo suyo, amaneció sobre Jerusalén.
Pero no era un amanecer de paz. Era el amanecer del sacrificio, de la entrega. Allí estaba Poncio Pilato, no como hombre inocente de todo conflicto, ni como simple espectador de una disputa ajena, sino como representante de un poder que no conocía la santidad de Israel, pero sí entendía el peligro de una multitud agitada, de una ciudad llena en Pesaj y de un nombre que ya estaba produciendo demasiada conmoción. Y frente a él, de pie, estaba Yeshua, no quebrado en su identidad, no vacío por dentro, no despojado de autoridad, aunque su cuerpo ya cargara cansancio, golpes y humillación. Pilato lo miró como los hombres del poder suelen mirar aquello que no pueden clasificar del todo, con distancia, con cálculo, con incomodidad. Había en Yeshua algo que no encajaba ni en la figura de un agitador político común, ni en la de un criminal corriente. Su silencio pesaba, su presencia pesaba, su manera de permanecer de pie bajo acusación pesaba. Pilato intentó hallar una salida que le permitiera conservar el control sin mancharse demasiado las manos. Pero los poderes de este mundo rara vez aman la verdad más que su propia estabilidad. Y cuando el ruido de la multitud se une al temor político, el hombre sin convicción termina entregando los gustos. La ciudad estaba llena. Pesaj latía en las calles. La presión aumentaba. Y así, poco a poco, el gobernador fue cediendo ante el clamor. No porque Yeshua hubiera sido hallado culpable de maldad real, no porque el juicio hubiera probado una transgresión verdadera, no porque la justicia hubiera triunfado, sino porque el miedo, la conveniencia y la cobardía suelen vestirse con ropas de legalidad. Y entonces la escena se volvió aún más extraña, más simbólica, más penetrante, porque junto a él estaba el otro preso, el otro hombre a quien la multitud podía decidir dejar en libertad como era la costumbre, Yeshua bar Abba, o el otro Yeshua. ¿A quién quieren libre?, preguntó Pilato. ¿A Yeshua ben Yosef o a Yeshua bar Abba? Dos hombres ante la multitud, dos destinos abiertos ante el pueblo. Y entonces vino la sentencia. No una sentencia cualquiera, la sentencia del madero. La sentencia reservada para la humillación, la exposición, el escarmiento, la derrota pública. La sentencia que toma un cuerpo y lo convierte en espectáculo. La sentencia que busca decirle al mundo, así terminan los que se oponen al poder. Pero los hombres que dictaban aquella condena no alcanzaban a ver que, mientras pronunciaban su veredicto, estaban entrando en el centro mismo de un misterio anunciado siglos antes, porque ya el profeta había hablado. Había hablado de uno sin apariencia que atrajera a los hombres, de uno despreciado y desechado, de uno varón de dolores, experimentado en quebranto, de uno ante quien muchos esconderían el rostro, de uno herido por nuestras rebeliones y morido por nuestras iniquidades, de uno sobre quien caería el castigo para nuestra paz. Lo golpearon, lo humillaron, lo trataron como si su mansedumbre fuera debilidad y su silencio fuera derrota. Pero no era debilidad, era obediencia. No era derrota, era entrega. El siervo sufriente no estaba siendo aplastado por accidente, ni simplemente víctima del odio humano fuera del alcance del cielo. Cada golpe, cada escarnio, cada herida, cada despojo
iba entrando en un mapa profético que Israel había recibido mucho tiempo atrás. Su rostro, desfigurado por encima del de los hijos de los hombres. Su espalda, entregada al castigo. Su barba arrancada, sus mejillas expuestas a la vergüenza. Su cuerpo lacerado, su dignidad pisoteada por quienes no comprendían que estaban tocando al ungido. Y aún así, no respondió con violencia. No convocó legiones. No desató la furia del cielo sobre sus opresores. Fue llevado como cordero al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, guardó silencio. La imagen no podía ser más poderosa en el marco de Pesaj. Mientras Israel recordaba al Cordero de la noche de la salida, mientras las familias se sentaban a la mesa para hablar de sangre, rescate y liberación, el verdadero drama de redención avanzaba fuera de la casa, bajo el peso del madero. Allí iba Yeshua ben Yosef, el hijo de Miriam, el Netzer de Isaí, la raíz de David. El profeta lo había dicho con una claridad que solo ahora se volvía insoportable de contemplar. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Hashem y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas vino sanidad. Y luego vino el silencio. Ese silencio terrible que queda cuando el cuerpo ha sido bajado, cuando la sangre ya ha sido derramada, cuando la piedra se cierra y el duelo empieza a ocupar el lugar donde antes respiraba la esperanza. Parecía el final. Parecía que la noche había vencido. Parecía que el madero había pronunciado la última palabra. Los talmibim quedaron dispersos. Los corazones quedaron heridos. Las promesas parecían suspendidas en un aire demasiado pesado para sostenerlas. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo reconciliar las señales con el sepulcro? ¿Cómo unir las promesas del reino con una piedra cerrada? Y sin embargo, donde todo parecía consumado, el cielo estaba preparando la revelación del gran misterio, porque el siervo sufriente no había sido entregado para permanecer bajo el poder de la muerte. El justo no había sido abandonado al sepulcro como un derrotado más entre los hijos de los hombres. Yeshua había resucitado, no como símbolo, no como recuerdo poético, no como permanencia emocional en el corazón de sus seguidores. El que fue anunciado a Miriam, el que fue entregado a Yosef ben David, el que descendió al Jardín, el que llamó a los 12, el que abrió los ojos de los ciegos y levantó a los caídos, el que enseñó el Malhut Hashem, el que subió a Jerusalén, el que tomó el pan y la copa en Pesaj, el que fue traicionado, juzgado, lacerado y clavado en el madero, ese mismo había vencido la noche. Este fue Yeshua, hijo de Miriam, ben David, Rabí de Israel, Mashiach, siervo sufriente, rey humilde, Cordero de Pesaj, luz del amanecer. Y allí, donde el sepulcro se vació y la promesa venció la noche, comenzó a brillar para siempre la esperanza de Israel. Bo, Adón Yeshua, Bo. Ven, Señor Yeshua.